a comentar algunos temas tributarios vinculados a la NIF 15 y 16. Ya tanto Juan como Carlos se han referido a la parte contable propiamente dicha y nos han dejado algunos ejemplos que sirven para reflexionar, ¿no? Primero, el caso típico del celular, ¿no? Donde se reconocía, o actualmente reconocemos una pérdida al inicio, ¿no? Porque todos invierten en el equipo para luego recuperar el valor de venta del equipo vía el servicio, donde claramente hay una pérdida primero y luego hay un servicio donde se va recuperando el valor del bien. Luego con la NIF 15 nos están diciendo, oye, pon todo flat, ¿no? Entonces el reconocimiento del ingreso va a ser distinto. Otra que nos mencionaron es el tema de los descuentos. En el tema de los descuentos hay que prever cuánto es lo que se estima que nos van a devolver o cuánto vamos a descontar a futuro para sobre esa base reconocer menos ingresos de los que reconocemos hoy. Caso contrario a la práctica actual, que es reconocer el ingreso y luego reconocer una provisión por esas devoluciones. No recuerdo si lo mencionaron también, pero también el fee de éxito, por ejemplo, que puede haber en una empresa constructora. En una empresa constructora, normalmente lo que se hace hoy es reconocer el ingreso conforme a la NIF 11 y luego, si es que hay un adicional, muchas veces se tiene que ir a un arbitraje y se reconoce el ingreso en el momento en que se reconoce o efectivamente se gana el derecho al cobro de ese adicional, ¿no? Hoy con la nueva NIF 15 lo que nos están diciendo es que estimemos si existe una alta probabilidad de ganar ese fee de éxito y también prorratear el ingreso a lo largo del tiempo y no esperar hasta el último momento para poder reconocer el ingreso en esa oportunidad. Entonces, lo que estamos viendo es básicamente, como mencionó Juan también, uso de estimaciones, y lo que estamos viendo también es que los ingresos que vamos a registrar contablemente van a ser totalmente distintos a los que hoy registramos. Claro está, ciertos sectores se van a ver más afectados que otros, pero es claro que en el tema de telecom, por ahí el tema de retails, las constructoras, por ejemplo, en este aspecto del fee de éxito, porque la NIF 11 se va a seguir aplicando, el POC o el 63B van a seguir yendo de la mano. Pero aquí hay una situación donde el tema del tiempo va a ser relevante, ¿no? Y la pregunta que todos nos hacemos es, bueno, ¿cómo vamos a reconocer los ingresos? Conforme a lo que señala la nueva NIF 15, o lo vamos a reconocer, lo vamos a seguir reconociendo como lo hacemos hoy. Hablo para efectos tributarios, ¿no? Y aquí creo que, para empezar, digamos, la discusión, vale mencionar cómo es que, y acá me van a ayudar mis amigos abogados, nuestro cuerpo normativo, digamos, no se basa en las NIF, ¿no? Nuestro cuerpo normativo se basa en principio en las leyes, no existe un principio de reserva de ley, y parte también y lo menciona el Código Tributario también, parte, digamos, del cuerpo legislativo es la jurisprudencia. Y hoy por hoy nuestra jurisprudencia se remite en muchos casos a las normas contables. Totalmente discutible cómo a diestra y siniestra el tribunal ha venido concluyendo en base a determinadas NIF. Cuando no encuentra una respuesta en la norma, inmediatamente se remiten a las NIF, ¿no? Pero la NIC que vamos a utilizar para efectos tributarios en el 2018, por ejemplo, ¿no? Para la entrada en vigencia de la NIF 15, ¿cuál va a ser la NIF 15 o va a ser como se reconocen los ingresos hoy y como dice la jurisprudencia que se deben reconocer hoy, ¿no? Y esa es, creo, la discusión a la que nos enfrentamos, ¿no? Esta NIF 15 trae consigo una serie de estimaciones, trae consigo una serie de cambios en los cálculos que ciertamente difieren de lo que hoy venimos haciendo, y mi opinión personal es de que nada de lo que ocurra a futuro con las NIF debería incidir en la determinación de la obligación tributaria. Y lo he mencionado muchas veces, ¿no? No es porque los gurús contables se sienten a tomar café en un bar allá en Glasgow y cambien la NIF, eso debería incidir en la tributación local, ¿no? Hoy día creo yo que tenemos una jurisprudencia que forma parte de nuestro cuerpo normativo, y si bien es cierto, esta NIF es una nueva forma de estimar, creo que no debería incidir en la determinación de nuestra obligación tributaria. Sin perjuicio de ello, no niego que va a traer muchas confusiones. Seguramente hoy la autoridad tributaria en principio va a querer aplicar las NIF en algunos casos, pero creo que eso trae, como también mencionó Juan, y estoy de acuerdo con él, una inseguridad jurídica para todos los contribuyentes, ¿no? Hoy día la legislación no es clara, nuestra legislación ha quedado obsoleta,
este tema del requisito del registro contable de la depreciación, que seguramente van a comentar en algún momento, ha quedado obsoleto. El devengo también no es como lo aprendimos en la universidad, y el devengo tributario no está normado en ningún lado, ¿no? Nos tenemos que remitir a la NIF 15, nos tenemos que remitir a la NIF 18, ahí el problema. Personalmente creo que deberíamos continuar con lo que dice nuestra jurisprudencia, porque en virtud de esa jurisprudencia es que ya se han concluido diversos casos, y los cambios en la NIF 15 deberían ser, en principio, para efectos tributarios meramente referenciales. No obstante ello, el tema del control de las cuentas, el tema del control de las cifras, el tema del control de las transacciones, va a ser un reto para todos, porque desde que se registran los ingresos de una manera, todos nuestros sistemas cambian, nuestras formas de determinar la obligación por ahí van a cambiar, y eso sí va a ser todo un reto para nosotros. Entonces creo que el tema va, ¿qué cosas vamos a aplicar, ¿no? ¿Vamos a seguir con el principio de aplicar la jurisprudencia, o cada vez que nos cambien la NIF vamos a tener que aplicar lo que dice la NIF, ¿no? Creo que para empezar la discusión quería dejar ese tema con ustedes y con el panel. Gracias, John. Bueno, coincido en algunas cosas que has mencionado. Yo quería remitirme en primer lugar a ver, si lo veo desde el punto de vista jurídico, qué es lo que ha venido pasando. Tenemos, para variar, se crean las normas, y las normas obviamente lo que hacen es abstraer supuestos económicos, y en esa abstracción siempre va a haber vacíos, o sea, siempre va a haber algo nuevo que no va a estar recogido en la norma. Y en este caso específico, ya refiriéndonos al tema de hoy, 2015, ya hemos llegado a un punto en el que hay que tomar un camino claro. ¿Y eso por qué? Porque ya desde el pasado hemos vivido con un artículo 57 que no tenía, simplemente nos decía que teníamos que seguir un criterio de devengo, la ley, pero que nunca tuvo un contenido. Y bueno, ese contenido se fue llenando sobre la base de la jurisprudencia y los informes de SUNAT, y de alguna manera se creó una tendencia. Remítete a la norma contable, ¿ok? Pero también hemos visto casos en ese camino en el cual se ha creado una suerte, algunos se ríen, yo también, de situaciones de devengo jurídico, dicen. Entonces, por ejemplo, un caso tan sencillo como el tema de en qué momento reconozco el gasto del informe de auditoría, ¿no? No obstante que la norma contable señala que el reconocimiento es en función de la prestación del servicio, tenemos, por ejemplo, este simple caso, y de esos hay un montón listados, en los cuales el Tribunal Fiscal en 2 oportunidades ha señalado que el reconocimiento en este caso ocurre cuando tengo el informe, ¿no? Entonces ahí también en la práctica nos hemos ido alejando del criterio del devengo contable al que hemos estado acostumbrados, ¿no? Y hay otros casos mucho más complicados en donde también podemos encontrar ejemplos de ese tipo, ¿no? Entonces, ahora nos encontramos en una situación en la que, creo yo, requiere una revisión de las normas tributarias. Y esto porque nosotros nunca, si bien es cierto, en nuestra cabeza tenemos de que para efectos de determinar el impuesto tenemos que partir de la contabilidad. ¿Y eso por qué lo hacemos? Porque básicamente, si hablamos de impuesto a la renta, tenemos que partir sobre los estados financieros, que es, buena cuenta, la medición de donde están, digamos, medidas las transacciones, ¿no? Ahí están las transacciones, y sobre esa parte nosotros hacemos la revisión. Pero no tenemos una norma que establezca expresamente que tenemos que partir del balance financiero, con todas sus letras. Hay por ahí una jurisprudencia perdida que lo dice. En otros países, y esto también lo comentamos en el IFA Latinoamérica hace poco, en las reuniones que tuvimos con representantes de Colombia, de Chile, de Ecuador, hablamos un poco de esto, y así compartiendo, intercambiando ideas, vimos de que, por ejemplo, en Colombia sí hay unas disposiciones dentro de la ley del impuesto a la renta donde está regulado el criterio del devengo. O sea, ¿qué es lo que hacen ahí? Tienen un punto de partida, como nosotros tenemos, la ley del impuesto a la renta, y cualquier vacío se va rellenando también vía jurisprudencia
pero en la mayoría de casos vía legislativa. ¿Por qué? Quizás porque las cosas ahí funcionan de una manera distinta, ¿no? Hay mayor acción, mayor entendimiento también de las autoridades, ¿no? Como decía acá el doctor César, es un tema, no es un tema de SUNAT, concuerdo con eso, es un tema de política fiscal, es un tema en el cual hoy por hoy tenemos que legislar, tenemos que definir cuál es el punto de partida, reconocer que debemos tener quizás un balance tributario. ¿Y esto por qué? Porque a mí, de la explicación que he escuchado hoy día, tanto de Carlos como de Juan, no creo que sea pertinente hacer una remisión hoy por hoy expresa para efectos de reconocimiento de ingresos a la NIF 15, tal como por lo menos lo he escuchado hoy día con los ejemplos que han puesto, porque eso de tener que reconocer o tener que tributar sobre estimaciones o tener que distribuir entre las obligaciones de desempeño el importe total, es, como él mismo lo ha señalado, es a criterio de la propia compañía, es a criterio de la estimación de la gerencia. Entonces vamos a entrar en el mundo de que si ya hoy por hoy, tal como está la situación, la SUNAT no tiene manos, nosotros tenemos canales para hacer preguntas y las respuestas demoran, ahora a una suerte de incertidumbre que se va a ir acrecentando si es que eso queda en manos de cada contribuyente. O sea, no es que yo quiera ponerme del lado del otro lado de la mesa, pero también tenemos que ser claros, tener reglas claras, tener fiscalización clara también para que esto avance, ¿no? Entonces, yo creo que es el momento en el que tenemos que pensar qué camino tomar. Por ahí comentábamos, o creo mi concepto de devengo jurídico, de devengo, y lo establezco dentro de la ley, o es que efectivamente hago una remisión expresa, pero expresa a la NIF 15, con todo lo que eso implica. Y lo que estoy diciendo no quiere decir, o sea, por más de que yo tenga formación de abogada, no quiere decir necesariamente que los abogados no deban entender el sentido de las NIF. Yo creo que un abogado que no entiende de las NIF, o un contador que obviamente no entiende de cómo funcionan las normas tributarias en este país, no camina. O sea, yo creo que estamos en el mundo de la consultoría tributaria en la que ambas partes tenemos que hacer un esfuerzo y sentarnos sobre la mesa y quizás hasta hacer una propuesta, ¿no? Mirando un poco de legislación comparada, ¿no? Y tenemos, como lo comento, a Colombia y a Chile. Chile también está ya está en NIF, ¿no? Ellos sí están en NIF. El caso de Colombia, Colombia todavía no ha entrado a NIF, ¿no? Ya tiene una fecha cierta de ingreso, pero como les comento, tiene ya una regulación propia tributaria, hay un balance tributario. Acá, ¿qué tenemos? Pareciéramos que tenemos un balance tributario, pero con pasivos, que en la práctica, yo creo en ciertos casos, facilistamente, lo que se ha hecho es remitirse a las normas contables, ¿no? Pero ahora que las normas contables cambian, o nos quedamos sin todos esos criterios que hay jurisprudenciales, los dejamos de lado, o como decía yo, los tenemos que tomar, dejando de lado las NIF. No podemos vivir en esa incertidumbre y hay que tomar un camino claro, ¿no? Gracias. A ver, yo voy a tomar los minutos que me han sido asignados para referirme a la NIF 16, que me parece bastante interesante, y varias cosas que comentar. En primer lugar, mi lectura de la NIF 16 me ha dejado la impresión de que viene a corregir algo que tenía de defectuoso la NIF 17, por lo menos desde la mirada tributaria que me toca a mí darle. Y voy a tratar de explicar por qué pienso eso. Voy a coger la reflexión que hizo César respecto de frente a qué tipo de activo estamos. Mi lectura de la NIF 16, cuando ésta impone al arrendatario la obligación de reconocer un activo,
me deja la impresión de que esa categoría de activo no ha sido definida en la propia NIF 16, es decir, hay una obligación de reflejar que existe un valor en el estado de situación financiera del arrendatario y una obligación, pero la categoría de ese activo no ha sido designada o establecida en la propia norma. Con claridad lo que sí se establece es que existe un derecho de uso, que sin duda tiene naturaleza de recurso controlado para ser explotado y en consecuencia definición de activo. Y nota al pie, veremos si tenemos problemas con el ITAM. Pero respecto de la categoría de activo, no hay algo que así lo defina. Sí existe, y lo escuché mencionar también a Daniel, la referencia a que la forma en la que se agota este activo es vía las reglas de la NIC 16, o perdón, de la NIC 16, haciendo el símil con una suerte de depreciación. De hecho, algunas de las referencias en la NIC 16 hablan de depreciación y de amortización. Uno no termina de entender frente a qué tipo de activo estamos. Pero, con claridad, agotamiento. A mi juicio, eso no necesariamente determina que la categoría del activo sea una de activo fijo, como lo conocemos tradicionalmente. Además, si uno utiliza informes como el 035-2007 de SUNAT, donde SUNAT tiene una interpretación de qué es activo fijo, con claridad uno puede ver la referencia a activo tangible y a propiedad, plantilla de equipo, situación que no veo que se pueda cumplir en el tipo de derecho que surge a partir de la NIF 16. Además, mi lectura de la ley del impuesto a la renta me deja la impresión de que siempre los artículos relacionados con depreciación están hablando de propiedad, ¿no? De ahí que aquello que pueda ser depreciable es el precio o el valor pagado como costo de adquisición, lo que presupone que exista una transferencia de propiedad, de enajenación, lo que tampoco ocurriría en este caso NIF 16, derecho de uso sobre un bien arrendado. De manera que, a mi juicio, la NIF 16 siento que más bien me da luces respecto de la inaplicabilidad del artículo 38, 40 y relacionados a la depreciación. Y en consecuencia me lleva a pensar en el artículo 44 y reglamento respecto de si este activo más bien sufre un agotamiento del tipo amortización. Que creo que sí, definitivamente la propiedad en alguno de sus atributos, cuando ha sido fragmentada y cedida, estamos frente a un derecho y en consecuencia tendría el contribuyente arrendatario que se encuentra en esta situación, siendo aplicable a partir de 2019 NIF 16, derecho a agotar ese derecho, valga la redundancia. Con lo cual me enfrento ahora al requisito de precio pagado. Y el precio pagado no lo voy a tener si desde el momento 1 tengo que reconocer el derecho de uso de un contrato de arrendamiento que se va a pagar en cuotas. Lo que no es mala noticia a mi juicio, porque en la práctica voy a terminar deduciendo cuotas, porque será aquello, la cuota, lo único pagado conforme vaya transcurriendo el tiempo. Es decir, haber pasado por el filtro de la NIF 16 me ha devuelto al punto en el que aquello que puedo deducir es el derecho pagado, ergo la cuota. De modo que si ese es el camino, siento que la NIF 16, por lo menos para aquellos contratos que hoy son operativos y que se apliquen o que se deban de interpretar contablemente conforme a la NIF 16, tal vez el único requisito que tendría para tomarme la deducción de la cuota, antes solo devengo, ahora devengo con pago. Y con lo cual, además, el siguiente punto sería qué pasa con aquellas resoluciones del Tribunal Fiscal en las que en los casos que SUNAT ha llevado al tribunal se plantea y se confirma el reparo relacionado con la forma de interpretar la NIC 17 en casos límites en los que no sabemos si estamos en un contrato de arrendamiento financiero o no, que a juicio de la SUNAT transfiere riesgos y beneficios y en consecuencia debería el arrendatario reconocer el activo y en consecuencia depreciarlo y en consecuencia, como no ha depreciado porque reconocía que solamente tenía derecho a deducir cuotas, no hay depreciación deducible. Yo creo que
con una NIF 16 la situación es bastante favorable. También voy a tratar de explicarlo. La NIF 16 olvida, y esto lo mencionaba Daniel y Carlos también, o abandona el concepto de transferencia de riesgos y beneficios, y ahora refiere al concepto de control. Cuando hablamos de transferencia de riesgos y beneficios, la lectura de las resoluciones del Tribunal Fiscal, entre ellas la 10813-3-2010 y otras, siempre formulan el reparo planteado por la SUNAT en el sentido de, habiéndose transferido riesgos y beneficios, y ahí acuden a la lectura de la norma 17, en consecuencia, aquí yo veo algo muy parecido a la enajenación, transferencia de propiedad, y en consecuencia el arrendatario, que siempre tuvo la intención de comprar, lo que tiene es una compra-venta a plazos. Y es un poco ese es el íter de la formulación del reparo. Transferencia de riesgos y beneficios me llevan a una situación similar a compra-venta a plazos, en consecuencia el arrendatario debió reconocer el activo y depreciar. Si la nueva norma abandona el concepto de riesgos y beneficios y ahora habla de control, situación que no tendría por qué estar aparejada a nada que nos revele una transferencia de propiedad, enajenación, más bien lo que veo es que con claridad el arrendador tendría derecho a deducir la depreciación y no el arrendatario. Aún más cuando se ha dicho también que el tema de simetrías es algo que también las normas contables ya abandonan, y en consecuencia arrendador hoy no cambia su tratamiento conforme a NIF 16 y puede reconocer el mismo activo. ¿Qué problema podría tener el tema de la contabilización? Sin duda, pero ese es un tema que ya es harto conocido y en consecuencia no vamos a entrar en una situación peor de la que ya estamos, ¿no? Y finalmente, porque creo que se me agotan los minutos, algunos temas adicionales que seguramente Julio también comentará, pero el que me parece importante es la reflexión respecto de hacia dónde irnos, ¿no? Si normas contables o normas más incorporadas positivamente en la ley. Y concuerdo con las opiniones anteriores respecto de que es un tema de política fiscal. Sin duda que es una decisión que tomar, ¿no? Hay aspectos positivos, el tema de qué tan sencillo, conveniente es administrar un tributo que toma por asimilación las reglas que ya ocurren contablemente, versus la complejidad que esto supone o el grado de juicio profesional que puede ejercer no solamente el profesional contable, sino la propia gerencia para tomar ciertas decisiones, o estos expedientes prácticos en los cuales la regla en realidad tiene puertas traseras por las cuales algunos valores cuando no se superan no se aplican, o puedo aglutinar una serie de operaciones para darles un único tratamiento. Sin duda son cuestiones que no son menores, ¿no? Y finalmente la reflexión respecto de que estamos frente a estándares que de alguna medida, que de alguna forma nos dan medidas para medir la ganancia o el resultado contable, ¿no? Y que no hay que olvidar que son buena medida al menos para distribuir dividendos, y nadie habla del tema de impacto de dividendos de estas normas contables, ¿no? Porque sin duda hay un impacto en la utilidad distribuible. Y si es igualmente suficiente y buena medida para que el accionista pueda tomar los recursos del desempeño de la empresa, sin duda alguien que abona a favor de tomar la norma contable como regla fiscal también podría decir, ¿y por qué no para el pago de impuestos? A mi juicio creo que lo que necesitamos sí es mayor regulación, sin duda. El tema de seguridad jurídica debería ser el principio rector. Finalmente vamos a terminar con una norma, a mi juicio, que tenga un poco más de lo que ya tiene, pero mucho menos que lo que tienen las normas contables, ¿no? Y cedo el paso a Julio. Vamos a ver si me escuchan. Sí. Bueno, lo que veo es que ya se ha tratado casi todo lo que se podía decir del tema, pero sin embargo hay algunas cosas para rescatar. Una primera, sobre ese tema del arrendamiento. Ya el asunto venía complicado, ¿ya? No sé si se han estado al tanto, seguramente lo han estado siguiendo. La jurisprudencia del Tribunal Fiscal ya estaba dejando incertidumbre sobre cómo hacer en los casos de los arrendamientos. Menciono un caso, ya lo mencionó Khaled, creo que ya se ha mencionado antes, César lo mencionó,
que es una RTF de Dow-Rand, en la que el Tribunal Fiscal tuvo que abordar este caso en el que el contribuyente hizo algo diferente a la contabilidad, ¿no? Aquí estamos hablando todavía antes de esta, por supuesto todavía no está en aplicación la NIF 16, y esta empresa, Dow-Rand, tenía un contrato con IBM, decide tratar ese contrato desde el punto de vista financiero como un arrendamiento financiero, pero para efectos tributarios dice estamos frente a algo operativo, porque desde el punto de vista legal IBM no es una empresa autorizada a hacer leasing y en la práctica me está arrendando los bienes, y las normas, el 299, que es la norma especial de leasing, está referida, es una norma especial pero referida solo a supuestos de operaciones hechas por empresas autorizadas a hacer leasing, y no era el caso de IBM. Entonces lo trata como operativo, viene SUNAT, lo revisa y saca el punto de que debió haber seguido desde el punto de vista tributario lo mismo que hizo en la contabilidad. Es decir, si consideró que tenía un activo y que se aplicaba la NIF 17 y que era un arrendamiento financiero, para efectos tributarios también tenía un activo, ¿no? Y hace una lucubración para llegar a la conclusión de que lo tributario de alguna manera debe seguir lo contable. Y creo que es la madre de todas las discusiones que ha habido en los últimos años sobre esto de si es que efectivamente lo tributario sigue lo contable, lo tributario es autónomo, y qué rol cumple la contabilidad, ¿no? Que creo que es el tema transversal de todo lo que estamos viendo. La conclusión a la que llegamos la mayoría de los que analizamos el tema desde el punto de vista jurídico, viendo lo que dice nuestra ley del impuesto a la renta, es que nuestra norma no acoge esta posición de que la contabilidad esté subyaciendo al ordenamiento tributario, y que por lo tanto nuestro sistema del impuesto a la renta esté basado en lo que proviene de la contabilidad, ¿no? La norma del artículo 33, creo que es el reglamento de la ley de impuesto a la renta, que se refiere a las partidas de conciliación, parte de la premisa de que se tiene una contabilidad preparada que ya refleja los resultados, pero sobre esa se hacen las partidas de conciliación para llegar al resultado tributario, pero en ningún caso presupone que la contabilidad es la base, es el cimiento de lo que vamos a tributar, porque nuestra propia norma define qué es renta, define cuáles son los gastos deducibles y bajo qué condiciones, y no hay una remisión a la contabilidad. Entonces, pero salió este caso de Dow-Rand que llamó la atención, y después han venido otras RTFs también sobre el tema, y hay una en particular, no recuerdo el número, en la que es interesante la RTF por varias cosas, pero también el voto discrepante, que creo que es a lo que te has referido hace un momento. Que en la RTF, ¿qué es lo interesante? Que en este caso habían varios arrendamientos, pero en este caso el contribuyente, desde el punto de vista contable, lo trató como operativo, y tributario también. O sea, contable y tributario lo había tratado como operativo, pero vino SUNAT y dice, no, este es un financiero. Entonces empezamos a entrar a un terreno mucho más difícil, porque es SUNAT juzgando cómo contabilizó el contribuyente la operación. Ya no es solamente me baso en lo que tú contabilizaste, como tú lo trataste así, yo sigo lo mismo, sino tú lo has hecho así, pero está mal. Le enmienda la plana desde el punto de vista contable y dice, esto debiste haberlo contabilizado como un financiero, y si lo contabilizaba como un financiero era activo y lo hubieras tenido que depreciar. Entonces ya llegamos a otro nivel, otro escalón, otro vuelo en el razonamiento de la SUNAT, seguido por el Tribunal Fiscal. Y le decía que el voto discrepante, porque el voto discrepante, que no recuerdo ahorita el nombre del vocal, o la vocal, Flores. Bueno, ya está divulgado el nombre, que seguramente ha razonado sobre el tema y no le entraba bien la solución a la que se estaba llegando, y en el voto discrepante lo que dice es, perdón señores, sí es relevante analizar la propiedad legal, porque de alguna manera se estaba dejando de lado el tema de la propiedad legal, que es lo que alega el contribuyente, para guiarse solamente por el criterio contable financiero. Dice, no, sí es relevante la propiedad legal, porque cuando la norma define costo de adquisición, que es por cierto la base sobre la cual se deprecia,
el costo de adquisición supone que alguien haya adquirido algo, ¿no? Y hace una secuencia de las definiciones que hay y llega a la conclusión de que sí es relevante saber de quién es el bien desde el punto de vista legal, y que ese que tiene el bien es el que a su vez tiene derecho a depreciar. Entonces, es una postura que, por cierto, no fue la predominante porque está en un voto discrepante, pero deja la inquietud sobre si ese era el derrotero que de repente podía seguir el Tribunal Fiscal, porque cada vez los casos se hacían más complejos. Estoy mencionando algunos casos, pero el asunto se pone mucho más difícil cuando se ven grandes proyectos de infraestructura, en los que, por ejemplo, tenemos un proveedor que se compromete a levantar una infraestructura para después con esa infraestructura prestar un servicio, ¿no? Se dan casos típicos de empresas mineras, por ejemplo, ¿no? Que toman ese tipo de tratos y contratan a alguien para que levante la infraestructura y después la opere y la mantenga por un periodo. Entonces, en estos casos, obviamente también empieza a surgir, y esto lo mencionó Daniel al comienzo, ahí está la CINIF 4, que permite determinar en qué casos un contrato puede llamarse contrato de servicios, pero esconde un arrendamiento y tiene un arrendamiento implícito. Y cuando se cumplen esas condiciones y hay un arrendamiento implícito, inmediatamente surgía la discusión sobre si era operativo o financiero. Y dependiendo de qué se defina, teníamos el activo en la empresa minera, desde el punto de vista tributario, o lo teníamos en la empresa proveedora. Tema súper crítico, porque estábamos hablando de mucho dinero y o uno tenía derecho a depreciarlo o lo tenía el otro. Entonces, como ven, ya estábamos afrontando serias dificultades para encontrar un punto de encuentro entre lo que estaba viendo en la contabilidad, que la SUNAT y el Tribunal Fiscal estaban queriendo seguir cada vez más y acercarse más, y lo que ocurría desde el punto de vista legal y las incertidumbres que había sobre a quién asignar los activos y quién podía depreciarlos. Bueno, ahora aparece esto de la NIF 16 y se complica aún más el panorama y obliga a, como ya se ha dicho antes, a tomar una definición. Creo que no, me parece que dejar las cosas como están y tratar de que el asunto se resuelva como están nuestras normas, me parece un escenario de demasiada incertidumbre para los proyectos de infraestructura que vienen al país, no solo infraestructura, en general todos los proyectos en los que los arrendamientos están involucrados. Entonces, deberíamos llegar a un punto en el que se tome una definición, y esa definición puede pasar, por poner algunas posibilidades, por hacer primar el criterio legal, ¿no? Que es el que ya se dio a entender en este RTF, pero ahí digamos que es, oye, ¿sabes qué? Nos olvidamos de lo que pasa en la contabilidad, nos olvidamos de esos temas de control de la NIF 16 y nos guiamos estrictamente por quién es el propietario de los bienes. No me gusta por concepto, pero digamos que sería un criterio definido, ¿no? Y sobre ese criterio se determinan las consecuencias tributarias. Otra posibilidad es remitirse a las normas contables, que ya lo hemos dicho, pero no me gusta mucho, y seguramente que esto daría lugar a discusiones constitucionales, remitirnos a una normativa que no está bajo control de nuestro poder legislativo, que es lo mismo que se discute con la remisión a las normas de la OCDE, ¿no? En el caso de precio de transferencia. Pues la misma discusión habría aquí, y podría haber un cuestionamiento constitucional porque si bien es cierto el Consejo Normativo de Contabilidad puede oficializar estas normas, su origen no está en nuestro poder legislativo, y por ende hay un problema de reserva de ley. Entonces, y además tenemos el tema de que las normas contables son muy dinámicas y cambian permanentemente. Entonces esa remisión que haría nuestro legislador tendría que definirse si es una remisión estática o dinámica, ¿no? Y eso le agregaría más complejidad al tema, y como se ha dicho también, si es una cuestión de política fiscal, entonces la política fiscal debe estar siempre en manos del Estado peruano. Entonces dejarla librada a lo que se vaya haciendo a nivel de quienes hacen las normas contables es un tema delicado. Y bueno, finalmente
Un tema adicional. Coincido en que no estamos hablando de depreciación en los casos de esto de bajo la NIF 16, cuando el arrendatario registre el bien como activo, si ya sin distinción desde el punto de vista del arrendatario, si es operativo o financiero, estamos frente a lo que está registrado es un derecho de uso sobre el activo, no estamos en el mundo de lo tangible y por ende no deberíamos hablar de depreciación. Estamos sí ante un activo intangible, pero creo que aplicar la norma del 44, que está hecha pensada en otra cosa. Caleta nos ha dado una fórmula para tratar de que la cosa sea llevadera, pero me parece de que de todas maneras se va a tener que generar una regulación o una definición, y las cosas no pueden quedar como están, porque si no va a haber mucha incertidumbre sobre si aplicar esa norma. Algunos van a querer aplicar las reglas de depreciación basados en que la NIF 16 también de alguna manera se remite a las reglas de depreciación de la NIF 16. Y una inquietud adicional: nótense que la NIF 16 plantea un tratamiento pues que ya no van a conversar necesariamente el tratamiento del arrendador y el arrendatario, pero puede darse la situación que el arrendador, ¿no?, considere que esto es un arrendamiento financiero y por ende registre una colocación y no un activo fijo, y por ende no deprecia, no hay activo fijo ni lo deprecia, y el arrendatario, como está sujeto a estas nuevas regulaciones y él no distingue entre financiero u operativo, simplemente registra el derecho a usar el activo. Entonces nótense que en este caso ninguno de los dos va a registrar el activo subyacente y por ende ninguno de los dos va a depreciar. ¿Ya? Es una situación un poco extraña, porque el activo fijo es real y sigue existiendo y está sufriendo desgaste, ¿no? Y si está sufriendo desgaste, alguien debería depreciar, pero por esta situación de separar lo que mencionó Carlos Valle, que muy claro, que era, oye, ¿sabes qué? Se produce un corte, ¿no? Y ahora una cosa es lo que pasa con el arrendador y otra con el arrendatario, y ya no tienen efecto espejo. Bueno, pues esto se ve reflejado ahí, en un caso en el que ninguno de los dos en teoría deprecia, ¿no? Nada más, creo que con eso he complementado lo que he hecho. Bueno, creo que todos coincidimos en que el tema de regulación es bastante, o sea, es un tema que se ha dejado de lado. Bueno, estamos muchos años esperando que haya un cambio en el tema de la depreciación, no ha ocurrido. Ahora que hay estos cambios importantes en NIFs y con el nuevo gobierno y que parece que hay un nuevo empuje, esperamos que esto ocurra, ¿no? Y antes de pasar, César quiere comentar un tema sobre el devengo. Yo me acordaba de un cliente hace varios años que cuando llegó aquí a Lima, luego de revisar toda nuestra cuestión tributaria, nos preguntó, oye, y acá, y estaba suscribiendo un convenio de estabilidad tributaria, ¿no? Y nos preguntó, oye, ¿acá estabilizan las NIF? Y en esa época nosotros nos sonreímos ante esa pregunta, ¿no? Dijimos, oye, este tipo, ¿qué está hablando, no? Bueno, pero ahora recordando su pregunta 10 años después, creo que tenía razón, ¿no? En preguntar cuál era el rumbo que iba a tomar el país respecto a eso. Y bueno, esperamos nueva regulación y bueno, como instituto también nos invitamos a ustedes a participar con sus aportes y eventualmente, ¿por qué no?, llevar una propuesta del instituto sobre lo que se debería hacer en cuestión tributaria y colaborar también con este tema de política fiscal, ¿no? Ahora, César, ¿quieres hacer un comentario sobre el devengo? Sobre el tema del devengado, solamente para reflexión. Es una cosa que se ha discutido de ver cómo ir cambiando la norma del impuesto a la renta, y el tema del devengado es un tema crucial. Entonces, sobre este tema, a raíz de lo que han manifestado tanto yo como Beatriz, indudablemente no podemos irnos que cada vez que cambia la norma del impuesto a la renta, nosotros tengamos que ir a velar a la música que nos toque la norma del impuesto a la renta. Yo soy contador, pero no soy un fanático del talibán de la contabilidad. Yo soy tributarista. O sea, mi contador y abogado, soy tributarista a secas, ¿no? Entonces se me ocurre que nosotros podemos recoger hoy día, solo se me ocurre, ¿no? Y a ver lo que pasa en el año 2017. Se me ocurre que podríamos establecer una regulación en la ley, no en el reglamento, de devengado que recoja
lo que hoy día tenemos en la doctrina jurídica. ¿Qué cosa es Garrigues, Jorge Enrique Rey? Todos se han pronunciado qué cosa es el lenguaje del tratado jurídico, que lo hemos manejado por los últimos 25 o 20 años, o quién sabe más. Y de paso recoger de alguna manera la norma contable que nosotros conocemos como está hoy día, y eso llevarla a la ley. Y mejorarla cuando se nos ocurra, porque tampoco vamos a dejar la incertidumbre de que, oye, ahí está, pues se le venga lo que quiere el Tribunal Fiscal o lo que quiera Ciudad, ¿no es cierto? O los interpretadores de las normas. Yo sé que con eso vamos a tener menos trabajo, pero no se trata de tener menos o más trabajo, se trata de trabajar por el país. Y creería que nosotros, como cualquier profesional, el IPDT, el IFA, quien quiera hacerlo, propongamos cosas buenas. Y el lenguaje es una cosa muy complicada de regular, pero hay que ponerle ahí un pare. Ya no, las nuevas contables pueden decir lo que le da la gana, pero yo, legislador, digo lo que yo creo. O sea, como se dice algunos que sean cuando uno está en derecho en los primeros años, ¿no? La ley del impuesto de renta hace lo que el legislador quiere que sea, ¿cierto? Entonces hay que entrar por ahí, poner un candado, como decía Bobby Abusada en el 83, cuando llamó a un grupo de expertos para hacer el nuevo 200, llamaban que es una ley con candados para evitar que alguien se filtre. Y finalmente evitar pues estos cambios de las normas que nos pueden alterar la vida y darle más seguridad jurídica. No estoy de acuerdo que el 33 sea la norma que viola el impuesto a la renta. Eso significa, Julio no lo ha mencionado, pero sí he escuchado en otros foros que negligencia o desconocimiento no sabe qué es el 33 del impuesto a la renta. No sabe qué es, pero para evitar discusiones, lo elevamos a categoría de ley. Muerto el perro, se acabó la rabia. La contabilidad para sus propósitos y la tributación del impuesto a la renta para los suyos. Y después entraremos al derecho contable, el derecho tributario, entraremos unas cosas más. Los invito a la equipa del 25 al 27, normas internacionales de contabilidad, el derecho contable, el derecho tributario y la convergencia entre el IFRS y el número de impuesto a la renta. Gracias, John. Una duda cuando se habla del tema de crear una estado de resultados tributarios paralelos independientes a la contabilidad. No va un poco en contra, no iría en todo caso un poco en contra de, visto desde el punto de vista como Estado, ¿no? El tema de hacer más fácil la tributación, de fomentar la formalización, porque el hecho de crear esta tributación paralela a la contabilidad de manera independiente complicaría más las cosas para los contribuyentes, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que está en discusión es el momento, no el qué, ¿no? Porque el qué está definido por la norma. ¿Qué es renta? Está definido, sino lo que está en discusión es el momento. Eso como comentario, ¿no? ¿Alguien tiene algún comentario o reflexión adicional? Bueno, simplemente para terminar, comentarles de que hace unas semanas tuvimos el conversatorio sobre libros electrónicos, cuando estamos entrando en la onda bien electrónica nosotros. Aquí nuestro comunicador audiovisual que nos ayuda siempre está trabajando en terminar de bajar ese conversatorio a videos que se puedan cargar a YouTube en un primer momento, y luego para que todos ustedes puedan tener acceso a la información, aquellos que no pudieron ir. Y posteriormente estamos trabajando en una web, ¿no? Donde los asociados con el usuario y clave van a poder entrar a ver todos los conversatorios que vamos a desarrollar a futuro, ¿no? Así que pronto les llegará un link con el tema de los libros electrónicos para que quienes no pudieron asistir puedan tener acceso a la información. Y bueno, eso es todo, eso sería todo de parte de todos nosotros, el Consejo Directivo. Les agradecemos por su presencia y esperemos pues que en los meses siguientes la asistencia sea tan masiva como la de hoy. Muchas gracias.